El presupuesto que nos ha traído a esta Cámara para el próximo año es la prueba más evidente de su incapacidad para lograr que el Gobierno de España conceda a la comunidad los recursos que nos corresponden. Lo que hace es confeccionar un presupuesto virtual, amañado y basado en falsas previsiones de ingresos. En cambio, fíjese, nada ha previsto de las cantidades que se podrían ingresar si usted actuara como debe y recuperara el dinero que se han llevado los distintos agentes de los casos de corrupción. El caso Cooperación, el caso Emarsa, Noos, la visita del Papa, los contratos menores de la Gürtel, Feria Valencia. No hay ninguna partida que pueda recoger todo ese dinero que está usted obligado a que vuelva de nuevo a las arcas públicas.